Las mejores energías a todas las personas que van a escuchar este audio. Voy a hablar sobre la distorsión que existe en la comprensión de la espiritualidad. Algo tan importante y esencial en el ser humano no está bien comprendido el día de hoy, está distorsionado. Y también sobre la distorsión existente en la comprensión del eneagrama, que es un símbolo por excelencia que habla de la espiritualidad. Vamos a comenzar primero por entender el eneagrama. Las personas tienden a creer que el eneagrama trata de 9 tipos de personalidades y tienden a creer que este símbolo proviene del mundo sufi, dado que Gurdjieff, en la primera mitad del siglo pasado, esa fue la historia que él contó. Y esos son los dos grandes mitos que distorsionan el eneagrama. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la historia del eneagrama procedente de una hermandad sufi es una historia ficticia, es un recurso literario de Gurdjieff, porque dicha hermandad nunca existió. ¿De dónde saca Gurdjieff este conocimiento entonces? De Armenia, simple. Gurdjieff era armenio y su padre era cristiano, su abuelo era cristiano, como el 90 y tantos por ciento de los armenios hace muchos siglos son cristianos. Este conocimiento llega a Armenia directamente por dos personas, llevado por dos personas, Judas Tadeo y Bartolomé. ¿Saben quiénes son ellos? Ambos son discípulos directos de Jesús, el Cristo. Pertenecen al grupo de los 12. Y ellos llevan ese conocimiento que se ha transmitido de generación en generación por vía oral, de padres a hijos. Y a esto se le conoce con el nombre de cristianismo esotérico. Lean a Boris Mouraviev, él cuenta bastante bien la historia. ¿Y por qué se llama cristianismo esotérico? Porque esotérico significa privado. Y el cristianismo originariamente trata de un tema que es sumamente importante, de la unión entre la dama y el caballero, de la unión sexual entre la mujer y el hombre. Por eso que es un tema privado, es un tema no al estilo de las logias de algunas sectas que son selectivas y son privadas porque tienen cierto tipo de procederes algo ilegales e incorrectos. No, sino en el sentido de que es privado porque es algo que se vive dentro del hogar, en la decencia del hogar. Este conocimiento llega el siglo I a Armenia y luego se transmite de generación en generación y de ahí luego vuelve a Occidente, de ahí lo trae Gurdjieff y él es el primero en difundirlo en forma pública, masiva. Ahora, el otro mito existente con el enneagrama es el que surge en la década de los 60, con el tema de la New Age, el consumo del LSD, donde aparece una persona llamada Oscar Ichazo mencionando que en un sueño un arcángel le menciona que las 9 puntas del símbolo que él imaginaba eran tipo de personalidades. Ahora, recuerden que Oscar Ichazo era terapeuta y consumidor asiduo de LSD. Si a uno le cuentan, oye, mira, esto viene desde esta base del sueño que tuvo una persona que consume harto LSD, uno dirá, mira, la base no es muy sólida y yo no voy a ir por acá. Pero eso la gente lo tiende a omitir. Y como borregos van detrás de la idea del eneagrama de la personalidad, que es una idea errada, porque el eneagrama no trata de 9 tipos de nada, ni 9 tipos de personalidades, ni 9 tipos de nada. Trata de la ley de 7. ¿De dónde saca Oscar Ichazo esta idea de los 9 tipos de personalidades? Directamente de Ramón Llull. ¿Dónde se nota esto? Porque Oscar Ichazo al inicio no hablaba del eneagrama, hablaba del eneagogo. Y el eneagogo es otra figura geométrica. Es como mezclar las peras con las manzanas o confundir un círculo con un cuadrado. El eneagogo es un círculo conformado y adentro del círculo tiene 3 triángulos equiláteros. Por lo tanto da 9 puntas. Y ahí, con ese símbolo, Ramón Llull, que es un místico de Mallorca de finales del siglo XIII, inicio del siglo XIV,
él construyó con ese símbolo el Ars Magna, el arte magna, que era el graficar en las 9 puntas las 9 virtudes del gran cristiano, en un contexto religioso donde Ramón Llull quería que todos fueran cristianos. Tenía esa idea que todos los árabes que ese tiempo estaban en España se convirtieran al cristianismo, ese era el contexto. Ahora, Oscar Ichazo toma esa idea y ¿dónde se nota que la idea procede ahí? Porque Oscar Ichazo menciona en los primeros videos que tú puedes encontrar en internet, vas a darte cuenta que él no habla del eneagrama, habla del eneagogo. Se equivoca, por lo tanto, de símbolo. El eneagrama es otro símbolo, no está constituido por 3 triángulos equiláteros, como usted debe saber, sino por un círculo, un triángulo equilátero y una hexada. Y no trata de 9, trata de 7, porque el triángulo se cuenta como 1 porque representa la ley de 3 y nos está dando un indicio de cómo se crean las cosas en nuestro mundo. Necesita la interacción entre un polo femenino, un polo masculino y la interacción entre ambos. Ahí están los 3 polos, lo femenino, lo masculino y lo que llaman neutro o el santo conciliar, la interacción entre estos dos principios. Y de ahí salen las galaxias, de ahí sale nuestro universo, de ahí sale una vida humana, de ahí sale todo de este encuentro sexual. Y a la vez, mientras el triángulo representa cómo se crean las cosas, la hexada menciona cómo se mueven en forma recurrente, en forma ordenada, en forma mecánica dentro del universo todo. Gurdjieff, su trabajo, a pesar que él mencionaba que lo obtuvo en una hermandad sufí, él también mencionó que era cristianismo esotérico. Él reconocía que el cuarto camino, como llamó a su trabajo, era cristianismo esotérico. Ahora, ¿por qué se ha dado tanta difusión a el eneagrama de la personalidad, que es una idea errada y a nivel mundial lo conocen tanto? Es porque Claudio Naranjo, quien fue el difusor a nivel mundial de estas ideas, junto con Oscar Ichazo, ellos pertenecían a grupos de poder. Claudio Naranjo pertenecía al Club de Roma, fundado por David Rockefeller, y era hijo de un empresario villamarino de procedencia judía. Y Oscar Ichazo también pertenecía a grupos de poder. Recuérdense que a temprana edad andaba viajando por el mundo buscando gurúes para obtener el conocimiento. Lamentablemente en un momento se mete con el tema del LSD. Si tú conoces la historia del LSD y el Instituto Tavistock, de donde procede toda esta intención de generar esta droga para bajar la rebelión de los hippies en la década del 60, vas a entender que no es una droga que te vaya a llevar muy lejos, no es necesario. Me van a creer ustedes que en el Nuevo Testamento, en un librito pequeño llamado eh, la carta de Judas Tadeo, él habla y hace una profecía. Judas Tadeo, su carta habla de cómo se iba a distorsionar este conocimiento originario que el Cristo trajo, que es un conocimiento que, como dije hace unos minutos atrás, habla del encuentro entre el hombre y la mujer. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu próximo como a ti mismo, que es la base de una vida sana en pareja y una vida sana en familia. Por lo tanto, un nido sano de donde salen seres humanos sanos. Así se restituye y se cambia el mundo, así se cambia la sociedad, cambiando desde los hogares, no educando sexualmente personas extrovertidas, desorientadas a los niños en los colegios. En ese libro, Judas Tadeo habla de la distorsión de este conocimiento y él menciona una profecía que había que tener cuidado cuando apareciera una persona mencionando que en un sueño le habían entregado este conocimiento. ¿Y saben a quién hacía alusión? Lo dije hace un momento atrás, ¿o no? A esta idea errada que Oscar Ichazo saca del eneagrama. ¿Cómo también estar seguros de que estos personajes pertenecían a grupos de poder? Claudio Naranjo, junto con Humberto Maturana y Fernando Flores, ambos difundidos a nivel mundial, Claudio Naranjo con el eneagrama de la personalidad, y Fernando Flores con el coaching ontológico,
Humberto Maturana con la biología de la cognición, fueron protegidos para levantar estas ideas. Desde la masonería en Chile, el masón Francisco Hoffman, esposo de Elena Jacobi, que se hizo llamar acá en Chile Lola Hoffman, ícono de la New Age, recibía dinero desde el extranjero desde la Fundación Rockefeller para juntar un grupo de aventajados, entre comillas, intelectuales que generaran teorías en contra de la espiritualidad real. Porque recuérdense que la New Age difundió una espiritualidad de escaparate, con mucha droga, mucha libertinaje sexual. Trajeron algunos gurúes pagados de la India que no eran representantes de las ideas originarias, como el caso de Chila Prabhupada y los Hare Krishna, que están metidos en un montón de denuncias de abusos sexuales. Difundieron una espiritualidad falsa. Si ellos hubieran querido contactar al ser humano con una espiritualidad real, hubieran investigado en los pueblos originarios de América. Allá mismo donde está el Instituto de Salem, en California, habían aborígenes previa a la llegada de los europeos. Acá también, en Arica, donde vino Oscar Ichazo. Acá esta ciudad tiene aproximadamente 10.000 años de antigüedad. Es un orgullo hablar desde esta ciudad. Pero se buscó un conocimiento que fuera externo. Porque si tú ves el enneagrama de la personalidad, son categorías externas, preestablecidas. Tú lees un manual y lees los 9 tipos de personalidades o respondes un test con preguntas que están externas a ti, están previas a que tú leas el manual, y tú te vas a identificar o vas a quedar clasificado en un tipo de personalidad, en uno de los 9 eneatipos. Está volcado hacia afuera, es materialismo. Esta gente fue pagada para negar la espiritualidad. Y ahora, ¿qué es lo que es la espiritualidad? La espiritualidad no tiene que ver con religiosidad, no tiene que ver con una institución que esté creada para explotar, dañar, asesinar y extorsionar a los seres humanos. La espiritualidad tiene que ver con el manejo de tu mundo interior, con navegar tu mundo interior, con la conciencia, la creatividad, la imaginación, los principios, con ser íntegro, con saber manejar las emociones y los pensamientos, sabiendo que tú no eres las emociones, sabiendo que tú no eres los pensamientos. Las emociones provienen de un término latín que significa emovere, desordenar, agitar. Eso es una emoción, algo que viene, te agita, te hace reír o llorar o enojar y luego se va. Pero hay gente que se identifica según las emociones, como en el enneagrama de la personalidad. Es un método totalmente psicologizado. Tú lees los tipos de personalidades y te vas a identificar con variables psicológicas. Y nada de eso eres tú. Precisamente el enneagrama está creado para que tú trasciendas las identificaciones que has incorporado durante toda tu vida, producto de una crianza en un lugar determinado, para que tú al final digas, oye, yo no soy esto. Yo soy otra cosa. Internamente, ¿qué es lo que eres? Eres la conciencia. Eres luz, eres conciencia. No eres un contenido externo preestablecido. Entonces, si te das cuenta, el enneagrama de la personalidad es materialismo, por mucho que esté disfrazado de espiritualidad. Como toda la espiritualidad que venden, toda la religiosidad que se vende, con los templos lujosos, ostentosos, con sus jerarquías de estatus social rígidas, que sobre todo en las religiones están sumamente marcadas, en todas las religiones, y con todos los abusos sexuales y asesinatos que las religiones tienen por detrás, como por ejemplo la Watchtower de los Testigos de Jehová, que es un nido de pedófilos, por ejemplo la Iglesia Católica con sus curas, que son un nido de personas que o si no son homosexuales, tienen sexo con las feligresas. Lo mismo con los Hare Krishna, que es una religión donde sus máximos gurúes, que sus devotos pensaban que eran la divinidad encarnada, terminan abusando sexualmente, como Gurudeva Maharaj, a varias devotas en Latinoamérica. Se dan cuenta que el tema no va por la apariencia externa. Esta idea viene de lo natural, viene de una visión natural, que el Cristo intentó restaurar en un contexto social político en el Medio Oriente,
donde había un pueblo que se creía elegido y que valía más que los otros. Y hoy día, a nivel mundial, en pleno 2024, ya casi llegando al 2025, sabemos lo peligrosa que es esa idea con todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Y también la otra guerra que está acá entre Rusia y Ucrania, que en el fondo es la misma guerra. El origen del enneagrama, el origen real del enneagrama es el cristianismo. Pero cuando se habla de cristianismo, ojalá que se extienda el término a naturalidad, porque eso es el cristianismo, es la vuelta a la naturalidad del ser humano, donde todos los seres humanos valemos lo mismo, en nuestras diferencias, en nuestro respeto por la diversidad, todos valemos lo mismo y no hay un pueblo elegido, no hay elegidos. Así que toda esa gente que se piensa superior a otros por tener más plata, un título o pertenecer a una religión determinada o a un grupo determinado, debiesen bajarse de la nube, bajarse del pony, para realmente entender lo que es la espiritualidad. Y esencial en la espiritualidad es la vida que tú vives al interior de tu hogar. No es una pose social. Básico y esencial la unión entre el hombre y la mujer, que en los libros del Nuevo Testamento se menciona muchas veces. Se ha malentendido en virtud de que se menciona tanto este método de restituir al ser humano entre la unión sagrada entre la mujer y el hombre. Muchas personas han creído que eso es una especie de regla para discriminar a los homosexuales. No se trata de discriminar a los otros. No se trata de lo que hacen los otros en la cama. Se trata de lo que tú haces en la cama. ¿Y por qué tiene que ser entre mujer y hombre? Tiene que ser entre mujer y hombre porque tenemos energías distintas. Se necesita de ambas energías para poder crear y hacer luz. Intenta hacer luz con dos cables positivos o dos negativos, a ver qué te pasa. No se puede. Y ahora con respecto a la homosexualidad, tienes que respetar a las personas que tienen esa condición. No es un llamado a discriminarlos. Recuérdate que hay personas que son heterosexuales que son perversas también. Así como hay homosexuales que son decentes. No es un llamado a discriminar, es un método de cómo se restituye el ser humano viviendo en hogar, en familia. ¿Y por qué entre hombre y mujer? Porque de ahí salen los hijos. Bien, el día de hoy, entonces, en este video recapitulando, les he recordado esta distorsión horrenda existente ya sea hacia la espiritualidad y también hacia el eneagrama, que hay distorsiones que son inmensas. Hay muchas personas que se dicen expertos en eneagrama que van a escuchar este audio y simplemente van a decir, no, 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 esto no es así, este tipo está loco. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen está parado en esta concepción de los 9 tipos de personalidades. ¿Sabían que incluso el eneagrama se enseñó en los grupos jesuitas y hay autores cristianos del eneagrama y aún así desconoce la idea originaria del eneagrama, que son enseñanzas del Cristo, que en el fondo son enseñanzas naturales del ser humano natural? A eso vino el Cristo, a restituir al ser humano natural. Todos somos iguales, todos valimos. Por eso que entró tan fuerte el cristianismo entre los grupos paganos, entre los romanos, los griegos. No por imposición, porque jamás fue impuesta. Entró porque se parecía mucho a la idea de la cultura tradicional, de la cual venimos, que venimos de la cultura greco-romana, con este respeto a las personas que creían en dioses diversos, con la idea de que el hombre y la mujer trascendían a través del sexo, que era el conocimiento que se entregaba en los templos de Venus, de las Vestales. Y ese conocimiento sagrado lo han tenido todos los pueblos, los egipcios, los asiáticos con el taoísmo, acá en América. Es hermoso el camino de restituir al ser humano a través de ser simplemente tú mismo, no algo externo preestablecido, no una moda, no una farsa. Y ojo con el enneagrama de la personalidad, que es una distorsión, y una distorsión no inocente, sino creada. Estas personas que yo nombro que fueron subvencionados por David Rockefeller, por la Fundación Rockefeller, para crear este tipo de visiones materialistas. Humberto Maturana, por ejemplo, niega la realidad objetiva, niega el ser, niega la trascendencia, niega la divinidad.
Fernando Flores es como las teorías de Maturana tirado al coaching. Y Claudio Naranjo con esto, esta visión mecánica, externa, materialista del enneagrama. En el fondo es equipárate e identifícate con una categoría externa. Mira, esto eres tú. ¿Y qué pasa de la exploración interior? ¿Y qué pasa de utilizar el enneagrama realmente cómo funciona para ver cómo se mueve dentro de ti la experiencia, para ver cómo está constituida una adicción, una depresión, una crisis de pánico? Siendo que lo que vas a encontrar ahí son las experiencias reales de tu vida, momentos claves de tu vida. Eso se encuentra con el enneagrama. No funciona como lo han dicho estos señores. Bien, hasta acá este audio. Mi nombre es Mauricio Cabezas. Soy uno de los creadores del método Enneagrama Arica junto con mi esposa, Elizabeth Brown. ¿Por qué un trabajo entre hombre y mujer? Porque el enneagrama no se devela, no se descubre, no se comprende, sino es en el trabajo en pareja. No logras hacer luz siendo fiel a la idea de la ley de tres, no lo comprenderías a nivel intelectual. Y cuando digo que somos los creadores, digo porque esta forma de entenderlo lo sistematizamos hoy en día nosotros. La mayor parte de las otras personas lo entienden diferente. Van según la corriente, van según cómo lo creen, según el enneagrama de la personalidad. Pero en realidad no funciona así. Bien, un gran abrazo y nos vemos y nos escuchamos en otro audio.